desmayado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay gente en el piso. Así empezaba la noche trágica de Olavarría, la primera interrupción del Indio Solari, a poco de haber, creo que después del tercer tema, sí, la primera interrupción, ¿eh? Sí. Hablando de la gente que estaba siendo aplastada así, o desmayada, muy cerquita del escenario. Estamos con dos productores justamente de C5N que estuvieron en el recital y nos van a contar cómo lo vivieron ellos, cuál fue la experiencia que tuvieron. Repito, hay mucha gente que nos escribe en redes sociales y nos dice, yo fui, era un recital común y corriente, como un recital más. Bueno, lo que se ve y al menos las cifras que se están dando no dan cuenta de eso. El operativo pareciera quedó chico, efectivamente, ¿sí? Leo Martínez es uno de nuestros productores, Mariano Torres también, repito, trabajan acá en C5N y estuvieron esa noche. Leo, ¿cómo lo viviste vos? ¿Cómo fue llegar? Porque digo, hablemos desde el momento en que partieron también desde acá, ¿no? Si efectivamente se cumplieron o no, o si estaban dadas las condiciones para el traslado de esa cantidad de gente. ¿Cómo andás? Nosotros salimos muy temprano el sábado a la mañana, a las 5 de la mañana, previendo que iba a ser un viaje complicado. Llegamos a Olavarría a las 11 y entramos por una entrada, por la cuarta entrada a la ciudad, porque la primera estaba colapsada. Entramos por la cuarta, fuimos al camping donde teníamos reservado, descansamos ahí, almorzamos y a las 5:30 fuimos ya para la zona del recital. 6:30 empezamos a entrar, eran 18 cuadras de donde estábamos estacionados al ingreso, pero te hacían caminar en zigzag para... Después hablé con un jefe de ¿Cómo en zigzag, Leo? Te hacían, llegabas a una esquina y te hacían doblar, llegabas a otra y volvías a doblar. Todo... Era un mar de gente que ya iba a esa hora. ¿Pero había vallas a los costados, mamparas, así, no? No. En las 18 cuadras no. Bien. Después, ya en las últimas finales, sí. Cuando estamos frente a donde supuestamente te controlan la entrada, hay como una estampida de gente que se empiezan a colar. Ah, ya eso antes del show. Antes del show. ¿A qué hora llegaron ahí? 5:30, 6 de la tarde. A esa eran las 8:30, una hora antes del show. Bien. Hay una estampida de gente que se empieza a colar. Nosotros nos quedamos en un costado viendo todo esto. Y uno de los organizadores decía, muchachos, quédense tranquilos que van a entrar todos con o sin entrada. Porque no se les va a cortar la entrada a nadie. Van a entrar, tengan o no tengan entrada. Entonces nosotros decíamos, bueno, esto es para que toda la gente que está sin entrada no genere un descontrol afuera del predio. Pero acá está la entrada, yo la traje, ni se me cortó, ni nada. ¿Y la miraron al menos? No. Nada. No. Pasaste. Pasamos. Era lo mismo si no la tenías. Pasen, No había cacheo, nada. Pasen. Nosotros lo que vimos era poco control de seguridad privada del show. A diferencia de Tandil, las 15 torres de sonido en Tandil estaban como reforzadas con una seguridad, con una valla metálica. Claro, estas no. Había gente que se trepaba a las torres de sonido, ¿no? Sí. Y había gente de primeros auxilios, de Cruz Roja, que vimos 2 en una torre. Dijimos, medio pobre, ¿no? ¿Y hasta dónde llegaron ustedes del escenario? ¿Pudieron llegar? Estuvimos entre la torre 10 y la 6, que era una zona tranquila y a veces medio picante, no heavy, donde fue todo la avalancha principal. Es real porque también se dice que las torres de sonido del fondo no funcionaban bien, entonces la gente generó la primera avalancha queriéndose acercar para poder escuchar del show. No, generalmente cuando arranca cualquier recital, siempre cuando suenan los primeros acordes es como una ola que va para adelante. Claro. Imagínate esta ola en 300.000 personas, es un tsunami. Sí. ¿Entendés? En este océano de gente, como Claro. suele decir el indio. Digo, Leo, vos fuiste a los otros recitales, al menos al de Tandil. Al de Tandil yo fui. ¿Y notaste diferencias en cuanto a la organización y a la seguridad, cómo estaba todo previsto y demás? En esto, lo mismo? en esto de las torres de sonido, que te decía que estaban reforzadas, Sí. y vi más seguridad, te daban más agua en Tandil. Acá no vi agua, asistencia, viste, por deshidratación. ¿Policía no la afuera vi. había? Policía de la provincia, no. Había a la mañana, un poco. Vi motorizados, pero muy poco.
Un vecino a mí me decía, nosotros esperábamos una ayuda de gendarmería o reforzar algo con Policía Federal. ¿Cómo fue la salida? La salida fue el mismo caos que la entrada. Que decían que no había carteles. No había, a la entrada los carteles estaban llegando, que decía puerta del 1 al 6, del 7 al 12 y así, pero no era que estaba bien señalizado. En Tandil estaba más señalizado. ¿Y era fácil de egresar del predio No, y salir? ¿O? salíamos a unas calles muy angostas. Es como si fuera la calle de acá del canal, imagínate una calle de un pueblo, Sí. que además tenía autos estacionados de la gente de ahí, Del Claro. pueblo, claro. del pueblo. Totalmente. Sí, una de las críticas que hubo es que no se previó, viste, de ¿por qué no lo hicieron al recital en el autódromo, que era un lugar más amplio, más alejado del centro, y se podía permitir allí estacionamiento, que la gente estuviera... Pero además nosotros decíamos, el predio era como un rectángulo. Sí, En uno de los lados estaba el escenario. en la punta. En la otra punta estaba la salida principal y en los laterales también había salidas. Pero la gente que salía por el caudal principal de acá, de este lado, después se encontraba en las esquinas con gente que venía de otro lado. ¿Entendés? Sí, Y no era que salía, era salía. otro embotellamiento. Claro. Gente, Mal diagramado yo la vi salida. fácil a la salida 7 chicas desmayadas que las llevaban en brazos. Y había puestos, digo, cerca, le pregunto también a Marianito que estuvo, había puestos estas carpas en las cuales estábamos leyendo en el contrato, ¿sí? Que debían ser... Las carpas de los determinada costados, cantidad. yo sí las vi. Es así. Sí, 8 había 4 de cada lado. Que Carpas sanitarias, Mariano. antes del recital estaban las pantallas gigantes señalizadas con flechas rojas. Claro. Así como había 2 en el fondo, había 2 de cada lado, 2, 4, 6 y 8, que se veía. ¿Cómo fue tu entrada? La mía fue similar a la de Leonardo, pero yo entré por un costado. Yo venía no del lado de la ciudad, sino del lado de atrás, donde había más descampado. Mi ingreso no fue caótico, todo lo contrario. Vi 7 policías uniformados, pegados, pero... Fuera del predio. Fuera del predio, en la entrada. No pedían entrada, no hacían cacheo, simplemente estaban de presencia. 7. Solamente una actuación, nada, era presencia, no nos pidieron Mariano, nada. ¿y hasta qué torre llegaste vos? ¿O Yo del estaba escenario? entre la primera torre y el escenario. ¿Y Estaba entraste bastante temprano cerca. para llegar ahí? No, entré, si el recital empezó 10 menos cuarto, habré entrado 8 y media de la noche. Se podía avanzar tranquilo, y sí es cierto que una vez que sale el indio y es el primer acorde, hay como una avalancha generalizada, que no fue igual la que desató esto, porque hubo un momento donde hubo una avalancha más que se vio Fuerte. que era más fuerte de lo normal. No era un movimiento como en cada uno de los temas, hubo un movimiento fuerte. Después de ese tema hubo 5 o 10 Tuvo que minutos. ver con el tema que la gente, digamos, se entusiasmó Sí. y por eso hubo una avalancha. Sí, era uno de los temas más movidos del indio. La gente se fue más para adelante de lo normal, y cuando terminó el tema, en vez de pegar otro, Ahí paró. el indio se fue para atrás. El ambiente del micrófono estaba abierto. Se escuchaba que el indio estaba insultando a la gente de seguridad. El indio, ¿dónde está Defensa Civil? Decía. Sí, ahí fue a micrófono abierto, dijo, prendan las luces. Y pedía ¿Dónde está la gente de Defensa Civil? ¿Dónde está la gente de seguridad? Claro. Eh, Vieron gente, Leo nos decía que vio una chica de cuando salía, que vio gente desmayada, pero vos, Mariana, en el momento del fuego y demás, y sobre todo en los primeros temas, veía gente desmayada, que era imposible también, porque, vamos a aclarar también, es si querés habitual en un recital, los que están en el campo, en este caso es todo campo, pero digo, los que están en el campo, más adelante es habitual que la gente se descompense o que pueda sufrir un desmayo. o No, bajón Cruz de Roja presión. Pero digo, entraba y salía cada 10 minutos. Mucha gente. Se abría un pasillo, al grito de Cruz Roja, Cruz Roja, Cruz Roja, los ponían arriba de la tablilla y los sacaban. Yo vi fácil 4 personas que lo sacaban. 2 en estado de inconsciencia total y otros 2 que estaban todavía... Es un dato a conscientes. conocer ese también que no lo ha dado todavía, ¿no? ¿Cuánta gente atendieron? Sí. De estos rescates que se hicieron, ¿cuánta A atendieron? mí me gustaría saber si viste gente alcoholizándose en ese momento, tomando alcohol o consumiendo algún tipo de droga durante el show. Es que se vendía alcohol adentro. Sí. Sí, y además se entraba con alcohol también. O sea, no es que solamente no te pedían la entrada, sino que tampoco... ¿Hubo algún Como tipo de parte de la no existencia de los cacheos, también pasó... Había gente con escuchaba- botellas de Fernet. Y con cuchillos también, que los habían Bueno, llevado para hacer un sándwich. Tiraron 3 bengalas náuticas, que es no es una bengala normal, es la que tuvo en la tragedia de La Plata, del recital de La Renga. Es una bengala que sale muy muy fuerte y que se mantiene en el cielo durante 3 minutos más o menos. Fueron 3 de esas. Claro. Esa entras con una pistola o es muy... Sí, no es es que- distinta. Claro. ¿Entendés?
Necesitas una logística para Sí. lanzar esa bengala, no la tirás como cualquier otra Nosotros en la cancha. Claro, nosotros lo que decíamos es 300.000 personas son 5 o 6 Boca River. Sí. Porque un Boca River son 50.000 personas. Son 6 Boca River. ¿Cuánta seguridad se prevé para un Boca River? 1.500 efectivos. 1.500 efectivos mínimo. 1.200, 1.500, sí. Con carros hidrantes, con policía, perros, te cachean. También convengamos que con esa cantidad de efectivos muchas veces en los superclásicos hay desmanes igualmente. Sí, total. Sí. No es garantía de nada. No. Y no sé cuál contraproducente sería si esa cantidad de efectivos están en el recital, porque si hay esa cantidad de efectivos, tienen que sacar a la gente que no tiene entrada. Y como son la mayoría, sería peor. Hay como una cuestión implícita entre la gente que va a ver al indio y el indio que dicen, bueno, si vienen sin entrada a partir de las 8:30 hasta las 10, pasan sin entrada, pero no hay Claro, desmanes. pero digo, es un código implícito. pero ¿Se son arriesga? códigos- Bueno, sí, hasta que pasa y códigos estamos que acá arriesgás, justamente hablando de esto. Y Sí. era lo que decíamos con Claudio antes, digo, en realidad todo queda, es azaroso, ¿sí? En Sí. función a que, bueno, Por- El tratemos de voluntarismo, de que todo controlar, a salga ver bien. que no se nos descontrole nada, de que la policía, viste, trate de que no se enojen en la ruta porque están yendo a ver a su ídolo y si les llegan a pedir algo se puede llegar a armar, que el niño mismo también en Pide algún colaboración. momento pide colaboración, pero tampoco podía suspender el show porque decían todos los que estaban ahí que podía llegar a ser 20 veces peor, pero digo, no se puede tampoco Nosotros decíamos- manejar así y dejar al azar, digamos, y a voluntad de quienes van a ver si se van a poner, si van a empezar a hacer desmanes o no. Nosotros decíamos que fue una desgracia con suerte, que hubo 2 muertes, pero que podría haber habido más. El jueves o el viernes o el mismo sábado, uno como celebra o te reís de la misa o de la peregrinación a la misa, que al lado nuestro en el camping teníamos un chico que decía, yo vengo de Chaco y vine con 5 pesos. Pasan 10 minutos y me dice, ¿me das? Estábamos haciendo un asado. Y dice, ¿me das un choripán porque estoy muerto de hambre? Entonces vos decís, festeja, obviamente que lo ayudamos y demás, pero vos te causa gracia, decís, qué copado, cómo la pasión hace que se venga de Chaco con 5 pesos. Pero hoy, lunes, decís, ¿cómo va a volver el pibe este a Claro. Chaco si no tiene un mango? Sí. ¿Entendés? ¿Qué comió? Y después en Nada. Si tiene que en la comprarse ira un popular, agua, algo. cuando no consiguen en qué volver, tienen hambre, tienen sed, Y cometen después los saqueos que cometen en están las en la imágenes que lo ves terminal. en la terminal. colgado atrás de un camión. ¿Y qué vas a hacer? La misa india, ¿no? ¿Entendés? En esta misa se le está, para mí, perdonando mucho o al sacerdote o Y sí, a la iglesia. Que fomenta también un Acá poquito todas todo las esto. partes tienen responsabilidades Sí. muy grosas en esto. Sí, Hacemos igual una pausa. hay una sola parte que es Estado, que me gustaría aclarar eso. Hay una parte que es Estado y debe ser más garante que todas las demás partes. No sé si con policías o Sí, con sí, pero voluntarios. ojo que van y Hay una ponen- sola parte que es garante. La productora también. El va y Estado es pone. uno solo. Sí, también El Estado tiene que poner sus los límites, por intereses. cierto. Pero sin lugar a dudas. el Estado tiene unas leyes, coincido con Mariano, por más que la productora te impone. Bueno, pero las leyes son estas. Vos no podés hacer un show sin estas características mínimas. Bueno, Pausa. hacemos pausa, Ya sí. volvemos, ¿no? Vamos a ver las Minuto. imágenes.